En el mundo existen diferentes lenguas de señas. Cada país tiene una diferente. Pero, ¿sabían que en algunos países hay más de una lengua de señas? No sé si ustedes ya sabían esto, o si tal vez no. Quizás tengan curiosidad y quieran saber más. ¿Les gustaría? Pero esperen. Hay un tema muy interesante que es realmente importante, tanto para las personas que ya lo sepan, como para los que todavía no. Se los voy a contar. En varios países del mundo hay comunidades indígenas y algunas de ellas tienen su propia lengua de señas. ¿Están emocionados por esta información? Yo también siento mucha curiosidad. Presten atención a continuación, ya que en este video les contaremos sobre las lenguas de señas propias de algunos pueblos indígenas alrededor del mundo. Si les gustaría, adelante. ¿Ustedes saben qué es un pueblo indígena? La ONU nos cuenta lo siguiente. En Asia existen diferentes pueblos indígenas. Así como en África también hay otros pueblos indígenas. Y en América viven otros pueblos indígenas. Ellos viven alrededor de todo el mundo. Los pueblos indígenas se caracterizan por tener un fuerte vínculo por su territorio. Cada pueblo indígena en el mundo tiene su propio idioma, tradiciones, costumbres ancestrales y una organización social, política y económica en particular. Detallemos algunos aquí. ¿Se dan cuenta que los pueblos indígenas son muy diversos? Así es. Hay muchos pueblos indígenas distintos alrededor del mundo. Y además, algunos pueblos indígenas tienen su propia lengua de señas. Aunque hay otros que no la tienen. Les presentaremos a continuación más información acerca de 5 pueblos indígenas. Veamos. Existen varios pueblos indígenas. Ahora les voy a hablar de los aborígenes australianos. De ellos, hay un pueblo que se comunica en lengua de señas. Esta lengua se llama así, lengua de señas Yoyungo. Los aborígenes son originarios de Australia y existen desde hace muchísimo tiempo, pasando por varias generaciones. El territorio de Australia es muy extenso y hay muchos pueblos indígenas que viven allí. Cada pueblo indígena habla en un idioma diferente, como también tienen diferentes culturas entre ellos. Algunos de estos pueblos indígenas también hablaron en lengua de señas. Así fue durante muchos años, pero ahora sus lenguas de señas se han desaparecido, a excepción de algunos que aún se comunican en lengua de señas, un grupo étnico que tiene su propia lengua oral y también dominan su propia lengua de señas. Les mostraré uno de ellos. Como les mencioné, este pueblo indígena vive en Australia, en el territorio de Yoyungo, que se encuentra al norte del país, y este pueblo indígena está conformado por personas oyentes y sordas, quienes conviven juntas. Los oyentes hablan en su idioma que se llama así. Observen,
Youngumata. Sin embargo, la mayor parte de las personas sordas hablan en su lengua de señas propia. Los oyentes también saben lengua de señas y así comparten con ellos. Las personas oyentes de las poblaciones indígenas saben lengua de señas. Ese conocimiento les sirve muchísimo porque siempre se reúnen, comparten y realizan diferentes actividades hablando en su lengua de señas, en situaciones como la siguiente. Desde hace mucho tiempo, en su cultura, tenían como tradición mostrar respeto y honra a las personas del pueblo indígena que habían muerto. Pero no lo hacían a través de la lengua oral, sino que hacían silencio y hablaban en lengua de señas. Les doy otro ejemplo. En los bosques, donde habitaban varios animales, entre ellos los emus, que por cierto son peligrosos. Los indígenas guardaban silencio porque no se podían comunicar con su voz, ya que espantaban al animal. Entonces se comunicaban en lengua de señas y así lograban cazar al animal con un boomerang o lo asesinaban con una lanza. Para este tipo de situaciones les era muy útil saber lengua de señas. Les tengo otro ejemplo. Necesitaban la lengua de señas cuando estaban en barcos para ir a pescar, porque el ruido espantaba a los peces. Entonces, ellos navegaban silenciosamente y se comunicaban en lengua de señas para coordinar el ataque a los peces, para pescarlos. Estas eran algunas de las situaciones en las que el uso de la lengua de señas los beneficiaba. Si sienten curiosidad y les gustaría saber más sobre la lengua de señas de los pueblos indígenas, puedes entrar al siguiente enlace. Allí se encuentran diferentes imágenes como estas. Observen. Sé que todos están muy interesados en esta información que les he contado. Así que tenemos más información sobre las lenguas de señas de pueblos indígenas. A continuación, Lady les contará más. Presten atención. Dentro de la enorme y espesa selva se encuentra un pueblo indígena llamado así, Pueblo Capo. Y su lengua de señas se denomina Lengua de Señas Urubu Capo. Están ubicados en Brasil. Viven en la selva amazónica. Cuando los portugueses conquistaron Brasil, este pueblo indígena se aisló de ellos y no mantuvieron ningún tipo de contacto durante muchos años. Cuando Brasil se independizó de Portugal, el pueblo indígena siguió sin establecer contacto. Y solo hasta 1928 tuvieron un primer contacto con los demás habitantes de Brasil. Este pueblo indígena tiene la siguiente población: 1.863 habitantes. Las familias que se fueron formando entre ellos frecuentemente tenían hijos sordos y durante muchas generaciones hubo bastantes personas sordas en este pueblo indígena. Así que las personas sordas de este pueblo tenían su propia lengua de señas y los oyentes no tenían ninguna dificultad en comunicarse con ellos debido a que también sabían lengua de señas. Así podían comprenderse mutuamente. Este es un gran ejemplo sobre la diversidad comunicativa, en donde no se presentan barreras, sino donde todos pueden interactuar. El pueblo indígena se dedicaba a cultivar diferentes alimentos, como la yuca. También recolectaban diferentes tipos de frutos.
se dedicaban a la pesca y a la caza de animales, como los caimanes, monos, venados, entre otros. ¡Guau! Esto es muy interesante, ¿no les parece? Ahora mi compañera les contará sobre otro pueblo indígena. Ahora hablaremos del pueblo indígena maya yucateco. Este pueblo tiene su propia lengua de señas, la lengua de señas maya yucateca. Están ubicados en México, en la península de Yucatán. Entre las personas indígenas que viven allí, hay varias personas que son sordas y están específicamente en este lugar, Chicán. Hay muchas personas sordas ahí. La sordera en este pueblo indígena se ha dado por razones genéticas. Han existido varias generaciones de personas sordas y por ello es muy común encontrar entre ellos los apellidos Colí-Colí. En este pueblo hay 720 personas actualmente y de esa cantidad hay 17 personas sordas. Es un grupo numeroso. Ellos se comunican mediante la lengua de señas, pero su lengua no es la lengua de señas mexicana. Tienen una lengua de señas propia que fue creada por ellos mismos y que permite que la comunicación entre los oyentes y los sordos sea fluida entre todo tipo de personas como esposos, hijos y familias. También existen otros pueblos en los que viven personas sordas que hablan la lengua de señas maya yucateca. Los indígenas maya yucateca tienen la siguiente cosmovisión. Cada persona es un mundo diferente. Se refiere a que cada persona es creada de manera diferente. Cada persona es un mundo. Así que cada persona es un mundo diferente. Porque Dios decidió crearlos así. Ellos piensan que las personas sordas son personas que no escuchan, pero esto es una característica más en ellos. ¡Wow! Esto es muy interesante. Los indígenas maya yucateca piensan que cada persona es creada de formas diferentes y entre esas diferencias están las personas sordas. De verdad es muy interesante. Ahora veremos a mi otro compañero que nos seguirá contando más datos. En el continente americano, específicamente en Norteamérica, en una zona de Estados Unidos donde hay llanuras, se encuentran localizados varios pueblos indígenas, llamados así, nativos americanos de la llanura. Entre ellos, hay un grupo que habla lengua de señas, la cual tiene este nombre, Lengua de Señas Indígenas de la Llanura. Estos pueblos están conformados desde hace muchísimo tiempo y en las nuevas generaciones siempre ha permanecido la lengua de señas. Tiempo después, un grupo de británicos colonizaron las llanuras donde estos pueblos indígenas habitaban. En Estados Unidos hay bastantes pueblos indígenas. Les mostraré. En total, hay más de 574 pueblos indígenas repartidos entre dicho territorio. El gobierno de Estados Unidos apoya y reconoce a estos pueblos indígenas. En una zona de los Estados Unidos donde se encuentran las grandes llanuras, están ubicados estos pueblos indígenas. Observen, justo allí. Estos pueblos indígenas, cuando intentan comunicarse a través de la lengua oral, no logran hacerlo, ya que tienen diferentes idiomas. Pero cuando hablan a través de la lengua de señas, sí pueden comunicarse efectivamente y llegar a acuerdos. Estos acuerdos son importantes porque si al dialogar no logran llegar a un acuerdo, es posible que decidan entrar en guerra. Pero si por el contrario
al hablar en señas logran llegar a un acuerdo, tendrán paz. Es por eso que es tan importante la comunicación y la interacción. La lengua de señas con la que estos pueblos indígenas se comunicaban se denomina con la siguiente sigla. Observen otras imágenes de ellos. Hace mucho tiempo, en los años 1900, sucedió esto. Miren, esta imagen es una recopilación en dibujos de las señas que los pueblos indígenas utilizaban. Hasta el día de hoy sigue existiendo la imagen. Algunos de los pueblos indígenas que hablaban en lengua de señas han desaparecido, aunque hay otros que todavía hablan en lengua de señas. Aunque han dejado de usarla, se está intentando revitalizar el uso de la lengua de señas en estos pueblos. Ahora les mostraré otras imágenes. Aquí las podemos ver. De la gente nómada de origen árabe existe un grupo que se llama así, pueblo beduino. Y su lengua de señas es esta, lengua de señas beduino al-Sayib. Ellos están ubicados en Israel. Y en esa zona viven en un gran desierto. Los beduinos hace mucho tiempo viajaban en camellos. Y para descansar hacían campamentos. Al día siguiente recogían todo y seguían viajando. Esta tradición continuó a través de las generaciones. Actualmente aún viven los descendientes de este pueblo. Una buena parte de su población son personas sordas. Y esto se debe a que en este pueblo se casaban entre primos y familiares. La cifra de los matrimonios entre primos se acerca a un 27%. Muchos de ellos contraen matrimonio con primos segundos o lejanos o con otros familiares. Las personas sordas tienen su propia lengua de señas. Ellos mismos la crearon. No se guiaron de ninguna otra lengua de señas, sino que eran invenciones propias. La lengua de señas la utilizaban las personas sordas y oyentes para comunicarse y compartir entre ellos. ¡Wow! Todo lo que nos contaron es muy interesante. Estoy maravillado. Hablaron sobre 5 pueblos indígenas de diferentes países y sobre sus lenguas de señas propias. ¡Increíble! ¿A ustedes les pareció interesante? A mí sí. Toda esta información sobre este tema es muy chévere. Excelente. Observen estas imágenes. ¡Qué interesante! Muchas gracias por permanecer en esta conversación y por su atención. Próximamente tendremos otro video con otros datos curiosos. Nos vemos. Chao.